Hay nombres en la historia bíblica que resuenan con un poder especial, que evocan misterio, controversia y mucha verdad. Nombres son tan magnéticos y tan mal entendidos como el de María Magdalena. Durante siglos, su imagen ha sido moldeada y distorsionada, presentándola como una pecadora arrepentida, una figura secundaria en el gran drama de la fe. Pero, ¿y si esa historia fuera solo una sombra de la verdad? ¿Y si la mujer que estuvo al pie de la cruz y fue la primera en ver al Cristo resucitado fuera mucho más que una simple seguidora? Esta es una investigación sobre la verdadera María Magdalena, una mujer cuya importancia fue tan grande que algunos la llamaron la apóstol de los apóstoles. Es un viaje que nos llevará desde las costas de Galilea hasta los pasillos del poder en Roma, y desde allí a las cuevas secretas del sur de Francia. Exploraremos quién fue realmente María Magdalena, cómo su identidad fue deliberadamente alterada, y lo más importante, desvelaremos el contenido de lo que algunos creen que fue su última y más secreta profecía. Nuestra historia comienza en los Evangelios, los únicos relatos contemporáneos que tenemos de ella, y lo primero que aprendemos es un detalle impactante. El Evangelio de Lucas la presenta como María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Detengámonos un momento en esta frase. 7 demonios. En la numerología bíblica, el número 7 representa la totalidad, la perfección. Ser poseído por 7 demonios no era una aflicción menor. Sugiere un sufrimiento total, una condición de tormento físico, psicológico y espiritual absoluto. No sabemos la naturaleza exacta de su mal, pero podemos imaginar una vida destrozada, una mujer marginada, temida y consumida por una oscuridad interior incontrolable. Y entonces, conoció a Jesús, y él la sanó, la liberó de esos 7 demonios. No podemos subestimar la magnitud de esta transformación. Fue un acto de restauración total. De una vida de caos y tormento, fue llevada a la plenitud y la paz. Esta experiencia de liberación profunda forjó en ella una lealtad y una devoción inquebrantables. A partir de ese momento, María Magdalena no se separaría de su Salvador. El Evangelio de Lucas también nos dice que ella, junto con otras mujeres como Juana y Susana, seguían a Jesús y le servían con sus bienes. Esto nos da otra pista crucial. María Magdalena no era una indigente, era una mujer con recursos propios, una patrocinadora del ministerio de Jesús. Era independiente y lo suficientemente devota como para invertir su fortuna personal en la causa que había transformado su vida. Pero la imagen que la historia nos ha legado no es la de una patrocinadora devota, sino la de una prostituta arrepentida. ¿De dónde salió esta idea? La respuesta es sorprendente. En ninguna parte de la Biblia se dice que María Magdalena fuera una prostituta. Ni una sola vez. Esta identidad le fue impuesta casi 600 años después de su muerte. En el año 591, el Papa Gregorio Magno pronunció un sermón muy famoso. En este sermón, fusionó a 3 mujeres distintas de los evangelios en una sola figura. Combinó a María Magdalena, la mujer sanada de los 7 demonios. La combinó con María de Betania, la hermana de Lázaro que ungió los pies de Jesús con perfume caro. A través de este sermón, nació una nueva María Magdalena, la pecadora sexual arrepentida. Esta imagen era poderosa y sirvió a los propósitos de la Iglesia medieval, pero no era la verdad histórica, era una construcción teológica. Es importante señalar que la Iglesia Ortodoxa Oriental nunca aceptó esta fusión y siempre veneró a María Magdalena por lo que era. La propia Iglesia Católica corrigió oficialmente este error en 1969, pero la imagen de la prostituta penitente está tan arraigada en nuestra cultura que persiste hasta el día de hoy. Para encontrar a la verdadera María Magdalena, debemos volver a los evangelios y a los momentos finales de la vida de Jesús. Y es aquí donde su verdadera estatura se hace evidente. Cuando Jesús es arrestado y condenado, la mayoría de sus discípulos varones, los que serían los pilares de la iglesia, huyen aterrorizados. Pedro, su roca, lo niega 3 veces, pero María Magdalena no huye. El Evangelio de Juan nos dice que ella estaba allí, al pie de la cruz. Soportó el horror de ver a su maestro torturado y asesinado. Su lealtad no flaqueó en la hora más oscura.
Su valor superó al de los hombres que habían sido elegidos como los líderes. Permaneció en su puesto, un testimonio silencioso de amor y devoción en medio de la brutalidad y la desesperación, y su fidelidad fue recompensada de la manera más profunda imaginable. Después del sábado, en la madrugada del primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro. Lo encontró vacío, angustiada, pensando que alguien había robado el cuerpo, se quedó llorando fuera de la tumba, y entonces, ocurrió el evento que cambiaría el curso de la historia humana. Vio a un hombre que confundió con el jardinero. El hombre le preguntó por qué lloraba, y entonces, pronunció su nombre María. En ese instante, lo reconoció. Era Jesús, resucitado de entre los muertos. En su alegría, ella exclamó, Rabuni, ¿qué significa maestro? Quiso abrazarlo, pero él le dio una misión. Le dijo no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, y diles yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y María Magdalena obedeció, corrió hacia donde los discípulos estaban escondidos, llenos de miedo y dolor, y les dio la noticia, he visto al Señor. Se convirtió en la primera persona, en la historia, en proclamar la resurrección. Por esta razón, los padres de la Iglesia le dieron un título extraordinario, la llamaron Apostola Apostolorum, la apóstol de los apóstoles, porque fue ella la primera en ser enviada, la primera apóstol, con el mensaje central de la fe cristiana. Esta es la María Magdalena de la Biblia, una mujer sanada, una seguidora leal, una testigo valiente, y la primera heraldo de la nueva creación. Pero, ¿qué pasó después? La Biblia guarda silencio sobre su vida posterior, y es en este silencio donde florecen las leyendas y donde debemos buscar los ecos de su sabiduría perdida. Durante siglos, se creyó que su historia terminaba aquí, pero en diciembre de 1945, cerca del pueblo de Nag Hammadi, en el Alto Egipto, un campesino hizo un descubrimiento asombroso. Desenterró una gran jarra de cerámica que contenía 13 códices de papiro encuadernados en cuero. Eran textos cristianos antiguos, evangelios y escritos que habían sido escondidos en el siglo IV para protegerlos de la destrucción. Entre estos tesoros se encontraba un texto que había estado perdido durante 1500 años. Se titulaba simplemente, El Evangelio de María. Este texto nos presenta una visión radicalmente diferente de María Magdalena. No es solo una testigo, es una líder espiritual por derecho propio. Es la discípula que entendió las enseñanzas de Jesús a un nivel más profundo que los hombres. El Evangelio comienza con los discípulos reunidos después de la ascensión de Jesús. Están desconsolados y temerosos de predicar el Evangelio. Entonces, Pedro se vuelve hacia María y le dice, hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que al resto de las mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerdes, las que tú conoces y nosotros no. Esta simple petición lo revela todo. En esta tradición, María era la confidente de Jesús, la receptora de una enseñanza secreta, y es aquí donde encontramos su última profecía. Pero no es una profecía sobre el fin del mundo o sobre eventos futuros. Es una profecía sobre el viaje interior, sobre el ascenso del alma humana después de la muerte. María les cuenta a los discípulos una visión que tuvo de Jesús. En ella, le pregunta al Señor cómo se recibe una visión, y él le explica que el alma ve a través de la mente, que está entre el alma y el espíritu. Luego, ella relata el corazón de la revelación. La profecía secreta es el viaje del alma a través de los cielos. El alma, después de dejar el cuerpo, no asciende directamente a la paz. Debe pasar a través de 4 poderes o entidades hostiles que intentan detenerla. Estos poderes no son demonios externos, son personificaciones de las pasiones y ataduras materiales que el alma debe superar. El primer poder es la oscuridad, el segundo es el deseo, el tercero es la ignorancia, y el cuarto y último es la ira de la muerte, que engloba todas las demás. Para cada poder, el alma debe dar la respuesta correcta, demostrando que ha alcanzado el conocimiento espiritual, la gnosis, para liberarse de su dominio. Cuando el deseo le dice al alma no me viste ni me reconociste, me usaste como una prenda de vestir, el alma responde te vi, no me viste ni me reconociste, fui yo quien te vio, y te superé.
El mensaje central de la profecía es que la salvación es un proceso de liberación interior. El pecado no es una transgresión de reglas externas, sino la esclavitud a las pasiones internas. El cielo y el infierno no son lugares, son estados de la conciencia. El viaje del alma es un viaje hacia el autoconocimiento y la unión con el verdadero yo espiritual, libre de las ataduras de la materia. Cuando María termina de compartir esta profunda enseñanza, la reacción de los discípulos varones es de hostilidad. Andrés y luego Pedro la desafían. Pedro, lleno de ira, pregunta: ¿acaso habló él secretamente con una mujer en lugar de abiertamente con nosotros? ¿Debemos todos volvernos y escucharla? ¿La prefirió él a nosotros? Su incredulidad no es solo por el contenido de la enseñanza, sino por su fuente. No pueden aceptar que Jesús le hubiera confiado una revelación tan importante a una mujer. Pero otro discípulo, Leví, defiende a María, reprende a Pedro y dice: si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente, el Salvador la conoce muy bien, por eso la amaba más que a nosotros. El Evangelio de María nos muestra a una líder visionaria en conflicto con la estructura jerárquica emergente de la Iglesia, representada por Pedro. Ella representa el camino interior y místico, mientras que Pedro representa la autoridad externa y la doctrina. ¿Qué fue de esta mujer extraordinaria? Una poderosa leyenda occidental, especialmente fuerte en Francia, cuenta que después de la ascensión de Jesús, María Magdalena, junto con su hermano Lázaro y otros compañeros, escaparon de la persecución en una barca sin remos ni velas. Milagrosamente, cruzaron el Mediterráneo y desembarcaron en lo que hoy es el sur de Francia. Allí, predicó el Evangelio a los galos, pero después de un tiempo, se retiró del mundo. La leyenda dice que pasó los últimos 30 años de su vida como una ermitaña, en una cueva en las montañas de Sainte-Baume. Vivía en soledad, en oración y contemplación mística. Se dice que los ángeles la visitaban a diario y la elevaban a los cielos, donde escuchaba la música celestial. Es en este lugar de silencio y comunión donde podemos imaginarla transmitiendo su sabiduría secreta, su profecía del alma, a un círculo íntimo de seguidores. Fue aquí, según la leyenda, donde finalmente murió, completando su propio viaje terrenal y comenzando el ascenso del alma que tan vívidamente había descrito. La historia de María Magdalena es la de una transformación radical, de una mujer atormentada a la primera testigo de la resurrección, de una figura marginada a la apóstol de los apóstoles, y de una seguidora fiel a una maestra de la sabiduría oculta. Su figura fue suprimida, su identidad alterada y su evangelio escondido, pero la verdad, como el alma en su profecía, lucha por liberarse de la oscuridad. Su historia continúa fascinándonos porque nos recuerda una parte esencial, pero a menudo olvidada de la fe. Nos habla de la importancia de la voz femenina, del valor del viaje interior, y de la posibilidad de que siempre haya un conocimiento más profundo esperando ser descubierto. Fue la testigo leal de la resurrección, la apóstol de los apóstoles, o la maestra de la sabiduría secreta. Comparte tu perspectiva en los comentarios. Si este viaje para redescubrir su verdadera identidad te ha fascinado, apóyanos con un me gusta y, lo más importante, suscríbete y activa la campana para seguir desenterrando juntos las historias más profundas y misteriosas de la fe. Bendiciones.